compañeros? Sí, se escucha, doctor. Buenas tardes. Bueno, No le entonces escucho entrecortado. ahora, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿El resto me escucha entrecortado o me escucha bien? Se escucha bien, doctor. Yo lo escucho bien, doctor. Excelente. Entonces vamos a retomar, vamos a continuar con nuestra actividad. Estamos entonces entregados los controles el control de lectura número 2 calificado, lo hemos resuelto en el curso, y también el control del examen parcial, que como habrán visto, no variaba esencialmente del control de los anteriores controles de lectura. La primera pregunta rezaba cuál es la tesis de Protágoras y su argumento. La tesis es que la verdad es relativa y el argumento es que la verdad radica en la percepción o la sensación, la representación subjetiva. Es muy sencillo. Y después teníamos que reconstruir los argumentos de Gorgias, la tesis de que no se puede aprender y la tesis de que no se puede comunicar. También teníamos que señalar cuál era la crítica, o más bien la idea de Gorgias de Critias sobre la religión. ¿Por qué los legisladores sabios inventan la religión, según su teoría? Y la respuesta, lo hemos visto, es básicamente por una insuficiencia de la ley como la conocemos. A pesar de que se hacen las leyes, dice Critias, la gente sigue de ocultas cometiendo en pensamiento y en actos, siguen cometiendo injusticias que pasan desapercibidas. Entonces quiere decir que la ley escrita o no escrita, pero la ley oficial no logra verdaderamente, no satisface, no es suficiente para cubrir toda la serie de injusticias que se producen en la sociedad. Entonces, Critias en el fondo nos dice, por causa de esa insuficiencia de la ley, entonces los sabios legisladores, un hombre sabio, inventó el miedo a los dioses para controlar las intenciones, los actos crueles de los seres humanos y por tanto regular la convivencia social. Entonces la causa de por qué inventan no es porque les da la gana o porque son perversos o porque son tontos o porque la gente es estúpida, no, es porque la ley existente es insuficiente. Entonces se requiere un otro mecanismo de control, de regulación de la sociedad llamada la religión. Bueno, entonces el control de lectura para el día de hoy sigue con los sofistas, dejándolos ya, soltándolos de la mano, porque debemos avanzar, ya estamos en el mes de septiembre, y en nuestra programación debemos nomás pasar hacia nuevos contenidos, tenemos que transitar lentamente hacia Sócrates. ¿Qué representa Sócrates en medio de este contexto de debates de la filosofía naturalista de los físicos y luego de la filosofía de los presocráticos? Estamos viendo que estos maestros del conocimiento, estos especialistas, estos grandes sabios, los sofistas, versados, como hemos podido ver un poco, una probadita en Gorgias, que miren que Gorgias se ocupa de temas ontológicos y gnoseológicos para criticar inclusive las teorías de tipo de filosofía natural, de física, como es el caso de los presocráticos, y también de los del propio Parménides indirectamente, ¿no? Entonces estamos observando esto y queremos ahora entender un poco más qué sucede en este siglo V, pero en términos teóricos, ya no tanto en términos históricos, como hemos visto en las guerras contra los Medas y las guerras la guerra del Peloponeso. Ahora queremos ver en medio de ese tiempo y de la aparición de los sofistas, que además acontece, que nos da el contexto teórico, espiritual, intelectual, en el que va a aparecer la figura de Sócrates. Sócrates es como una bisagra en la filosofía occidental. Una bisagra es una metáfora, lo que estoy diciendo. Una bisagra es un artefacto, es un artefacto pequeño que sirve
para girar la puerta de izquierda a derecha. Entonces Sócrates es como una bisagra que nos permite hacer el tránsito hacia la filosofía clásica ateniense y además es una bisagra, es lo que se dice actualmente con palabras muy rimbombantes, es una ruptura epistemológica. Pero para no hablar en difícil y a veces no decir nada, Sócrates es un momento fundamental de un cambio trascendental que se va a dar en el siglo cuarto, en la época antigua, en que la filosofía va a empezar a tematizar ciertas cosas que se van a ver con una alta elaboración en Platón y Aristóteles. Bueno, entonces, para pasar ahí, debemos ver que la propia palabra filosofar, el propio verbo filosofar, no siempre existió en la lengua griega. En algún momento fue forjada esta palabra, apareció alguien o algo, la sociedad la inventó para designar algo, para designar una actividad, algo que el ser humano produce, hace. Entonces, fíjense, la historia misma de la palabra filosofar está asociada con los cambios que se dan en términos intelectuales por esta época. Tenemos un control de lectura. Ese control de lectura nos permite acercarnos un poco más a comprender el texto. Y son 5 preguntas como siempre. Vayamos a la lectura de la primera pregunta que nos dice, siguiendo el testimonio de Heródoto, que es un historiador que retrató las guerras médicas, siguiendo el testimonio de Heródoto, ¿cómo podríamos definir la filosofía? Siguiendo el testimonio de Heródoto, no nuestra opinión, lo que yo creo, me parece, no, ni lo que ustedes creen o lo que ella o lo que él, no, sino lo que el testimonio de Heródoto. ¿Qué nos dice Heródoto al respecto? Según el profesor Pierre Hadot, dice, es casi seguro que los presocráticos de los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, Genófanes y Parménides, por ejemplo, y hasta quizás, a pesar de algunos testimonios antiguos pero muy discutibles, Pitágoras y Heráclito, es casi seguro que todos estos no conocieron ni el adjetivo filósofos, ni el verbo filosofein, y con mayor razón la palabra filosofía. Miren, esto es una noticia importantísima. Probablemente ni el propio Pitágoras ni Heráclito hayan conocido, dice, el adjetivo filósofos. En griego, ustedes saben qué es un adjetivo, y si no, nos van a ayudar. Así que le vamos a preguntar a la compañera Luli Cardoso, ¿qué es un adjetivo, Luli? Luli, se encuentra la compañera Luli Cardoso. ¿No está presente? Estoy aquí, profe, perdón, es que mi computadora. Ya, Perdón. ya, está bien. Luli, ayúdenos, ¿qué es un adjetivo? Es una palabra que nos ayuda a determinar alguna cualidad en algún objeto bueno, para un sustantivo también se puede utilizar. Ejemplo, un ejemplo puede darnos. Ella es grande. Ya. ¿Algún otro ejemplo? Nosotros estudiamos. Ay, no sé, ya. A ver, Marco, ayude a Luli también. Marco. Marco, ¿sí? No lo escucho, Marco. Dice una palabra que acompaña sustantivo. Ejemplo. Por ejemplo, el sol es caliente, por ejemplo. Entonces, digamos, está calificando que el sol está caliente, así más o menos. Dice, ¿Cuál sería el adjetivo? ¿Sol o caliente? sí, sol. Caliente Sol sería sería el adjetivo. adjetivo.
Ajá, él diría sustantivo. El sustantivo sería el sol y el adjetivo sería caliente. Ya. Entonces, miren, el adjetivo es una palabra, es un tipo de palabra cuya función es determinar o delimitar con mayor precisión a un sustantivo. Sustantivos son, por ejemplo, auto, botella, persona, ser humano, chamarra, internet, taza, cucharilla, en fin. Son sustantivos. Pueden ser personas, animales o cosas, o también ideas. La libertad, por ejemplo, la opresión, el destino, son también sustantivos. Los adjetivos tienen la función de completar el significado, determinar, especificar el significado de un sustantivo cualquiera. Yo, por ejemplo, digo el sustantivo persona y le agrego un adjetivo, el adjetivo agradable. Entonces tengo persona, pero no cualquier persona, sino persona agradable. Tengo un bolígrafo de color rojo, entonces digo bolígrafo rojo. Tengo un adjetivo para calificar un libro, libro grueso, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo, café caliente, café frío. Entonces los adjetivos acompañan a los sustantivos y les ayudan a tener mayor precisión en su significado. En este sentido, la palabra filósofos en griego, así se pronuncia, filósofos, es singular y es un adjetivo. Este adjetivo, miren, nosotros decimos el filósofo o la filósofa y los asumimos como sustantivos, pero en su inicio no son sustantivos. El arquitecto, el médico, la filósofa, la cocinera, la bazendera, la profesora, la ama de casa, son sustantivos. Y asumimos inmediatamente que la filósofa o el filósofo son sustantivos. Pero en sus orígenes no era un sustantivo, sino un adjetivo. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que la palabra designaba una cualidad que se aplica a un sustantivo, a un sujeto, como por ejemplo el adjetivo caliente. Vaso de agua caliente. ¿Ve? Agua caliente, agua fría. El adjetivo caliente, frío, se agrega a vaso. Ahora tenemos que entender que la palabra filósofos es un adjetivo que en sus orígenes se añade a un sustantivo. Y el verbo filosofein en griego, filosofein, filosofar, igual que en español, y la palabra, esta sí es sustantivo, filosofía. Entonces no tenemos todavía, y eso va a pasar más siglos más tarde o años más tarde, que el adjetivo filósofos va a pasar a ser también un sustantivo. Entonces, lo que dice el autor es que es muy probable que ni Genófanes, ni Parménides, peor aún Tales o Anaximandro y todos los más antiguos, estos antiguos, hayan conocido, inclusive hasta Heráclito, el adjetivo filósofos, el verbo filosofein y la palabra filosofía. O sea que entre los siglos séptimo y siglo sexto, probablemente no haya existido esta palabra. Quiere decir que la palabra filosofía, el adjetivo filósofos y el verbo filosofein, filosofar, son posteriores. Esto es importante, es importante. En efecto, estas palabras no aparecen, según toda verosimilitud, más que en el siglo V, con toda verosimilitud, es decir, con toda probabilidad. En ese siglo de Pericles, el siglo de oro de Pericles, miren, la filosofía sería el resultado entonces, no de épocas pesimistas, de crisis, de épocas de escasez, de pobreza cultural y material. La filosofía sería el resultado más bien de épocas de esplendor, de épocas como en el caso de los presocráticos, de prosperidad comercial. Y en el caso de la Atenas del siglo de oro de Pericles, de épocas de esplendor político-económico. Qué curioso. El siglo de Pericles, en el que Atenas brilla tanto por su preponderancia política como por su proyección intelectual.
en la época de Sófocles, de Eurípides, de los sofistas, en la época también en que, por ejemplo, el historiador Heródoto, oriundo de Asia Menor, a lo largo de sus numerosos viajes, llega a vivir en la célebre ciudad de Atenas. Y precisamente quizás es en su obra en donde encontramos la primera mención de una actividad filosófica. Heródoto relata el legendario encuentro de Solón, el gran legislador griego de Atenas, de los siglos VII y VI, uno de aquellos a los que se le llamó los 7 sabios. Se relata entonces el encuentro de Solón con Creso, rey de Lidia, o sea, del imperio persa. Creso, orgulloso de su poder y de sus riquezas, se dirige a Solón en estos términos: mi huésped ateniense, el rumor de tu sabiduría, Sofíes, o sea, literalmente en griego, el rumor de tu Sofía, le dice, de tu sabiduría, de tus viajes ha llegado hasta nosotros. Se nos ha dicho que teniendo el gusto de la sabiduría, filosofeon, literalmente en griego, el gusto de andar filosofando, porque es genitivo plural, o sea, se refiere el gusto de andar filosofando, visitaste muchos países movido por tu deseo de ver. En este testimonio, en el diálogo que nos transmite Heródoto del diálogo entre Creso y Solón, dice, aquí vislumbramos lo que entonces representan la sabiduría y la filosofía. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es filosofía? Los viajes que Solón emprendió no tenían otro objetivo que conocer, adquirir una amplia experiencia de la realidad y de los hombres, descubrir al mismo tiempo comarcas y costumbres diferentes, o sea, turistear, conocer, abrir horizontes, ver otras civilizaciones, otros pueblos, otros idiomas, otras costumbres, otros bailes, otras comidas. Observaremos a este respecto que al parecer los presocráticos designaron a su procedimiento intelectual, le dieron este nombre, historia. En griego se pronuncia historia, es decir, indagación. En griego antiguo la palabra historia no significa como para nosotros la ciencia del pasado, de la antigüedad, de los hechos. No, en griego historia es más amplio, se refiere a todo tipo de indagación. Historia significa investigación en términos muy generales y no solamente del pasado. Entonces, observaremos a este respecto que al parecer los presocráticos designaron a su procedimiento intelectual con el nombre de historia, o sea, indagación. Una experiencia así puede hacer de aquel que la posee un buen juez de las cosas de la vida humana, o sea, alguien que tiene experiencia, ha viajado, conoce mucho, otras culturas, en fin. Por ello, Creso pregunta a Solón, ¿quién es, en su opinión, el hombre más feliz? Y Solón le contesta que nadie puede ser dicho feliz, llamado feliz, nombrado feliz, calificado feliz, antes de que se haya visto el fin de su vida, porque no lo ha visto todo. Entonces, difícil saber quién es el hombre más feliz. Tendría que haber visto el hombre más feliz el final de su vida. Y como es imposible ver el final de la vida de uno para luego testificar, entonces es difícil señalar esto. Heródoto revela pues la existencia de una palabra que quizá ya estaba de moda, pero que en todo caso llegaría a estarlo en la Atenas del siglo V, la Atenas de la democracia y de los sofistas. De una manera general, desde Homero, las palabras compuestas con filo en griego significa amor, gusto, preferencia. Por ejemplo, digamos, si decimos amor filial, es el amor, el cariño que se tiene hacia los próximos, pueden ser los hermanos, los amigos también, ¿no? Por ejemplo, tenemos palabras compuestas con filo, hay muchas en español. Diga, la primera, por ejemplo, puede ser, a ver, filológico, filología, el amor al lenguaje, filología. Filogenético, por ejemplo, es el gen de la misma, sería así, la genética de la misma familia, de los hermanos. Pero hay otras más que en este momento, a ver si a ustedes se les viene a la mente, yo les digo qué significa. A ver, ¿quién, por ahí alguien que me ayude hasta que yo vea. Filántropo.
Filántropo, excelente. Filántropo, por ejemplo, es filos es amor, ¿no? Amor, cariño, y antropos es ser humano. Entonces el amor al ser humano, no solamente al hombre, al varón, sino al ser humano. Aquí tengo muchas, ¿no? Por ejemplo, tenemos filogenia, bueno, aunque son términos más del ámbito de las ciencias naturales, pero a ver, algún otro por ahí que se le ocurra en español. Ninguno, Filántropo. perdón. Filántropo. Ya lo dijeron, filántropo, ya dijeron. Filarmonía. Excelente, filarmonía. Por ejemplo, la filarmonía, aunque no sé si es de filo o de filo, de todos modos es probable que sea de filo, es el amor a la armonía, al equilibrio, como hemos visto en Pitágoras, la filarmonía, ¿no? La filarmónica se dice. Así, todas las palabras entonces con filo designan el amor, el cariño, el amor a diferentes cosas, ¿no? No es el amor, por ejemplo, digamos, el amor, en términos griegos, el amor erótico, la tensión sexual. En ese caso se utiliza la palabra eros, el dios Eros, porque Eros, recuerden en la mitología de Hesíodo, la griega, es el dios que atrae a los contrarios, al apareamiento. Entonces, en ese sentido, Eros se simboliza el amor, la atracción sexual. Entonces, es el amor, en ese sentido, diríamos, el amor sexual, ¿no? Independientemente de la tendencia o orientación sexual que uno tenga, es el amor sexual. Pero el filos es un cariño, es también amor, pero no en ese sentido sexual, sino es como un gusto, una preferencia, una tendencia hacia algo, es un cariño, ¿no? Entonces, la filología, el amor al lenguaje, el cariño al lenguaje, el gusto por el lenguaje. Entonces, observamos que ¿sí? Decía filatería. En filatería también puede ser un buen ejemplo. La, está igualmente, a ver, déjeme recordar, compuesto, la filatería, creo que está claro, compuesto en el griego también, por filos, que es amor, y la filatería, aunque también puede ser de ahí viene filactería, es como un amor no sé si verdaderamente viene del griego, pero es probablemente que sea el amor hacia la palabrería, lo que decimos en Aymara, el ajpaco, el que habla por hablar, el que no dice contenidos, el engañador, el hablador, la filatería. Por ejemplo, tenemos la filarguía. La filarguía, por ejemplo, eso no se habla mucho en español, pero existía en la antigüedad, era como un amor, como una especie de adicción a la ira, a la rabia, la filarguía. Entonces, así, todos este tipo de adicciones o de tendencias, costumbres, bueno, la palabra filos abarca en sentido amplio y en sentido estricto. Entonces, la palabra filo, las palabras compuestas con filo, dice el autor, servían para designar la disposición de alguien que encuentra su interés, su placer, su razón de vivir en consagrarse a tal o cual actividad. O sea, alguien que amo el deporte, realmente mi pasión es el básquetbol. Entonces, soy un filobasquetbolista, se diría. He encontrado que mi pasión lo que amo en esta vida es cocinar. Verdaderamente es mi pasión. Me consagro a esta actividad. Tengo interés, placer, es la razón de vivir en mi vida. A eso se refiere filo. Puede ser el amor a la cocina, el amor al deporte, el amor a muchas cosas. Bueno, entonces todo esto significa filo. Es el placer y el interés que, por ejemplo, que se toma por la bebida, la filoposía. Pozos en griego es bebida, trago. De ahí también viene hasta cierto punto la palabra pócima o poción, pozos. Entonces el amor a la bebida, ¿no? Es la filoposía. Filotimía. Timos en griego es algo que reside en el pecho, el timos,
en el pecho, donde dicen, se me ha hecho un nudo en la garganta un poquito por ahí, se decía a los griegos que radicaba el timos, y el timos ahí está, dicen los griegos, el valor, ahí están las emociones. Entonces, timos también se interpreta como valentía, como honor, por eso es la propensión a adquirir honores, la filotimía. Y así, juntando con la sofía, tenemos la filosofía, el que encuentra su razón de vivir, de consagrarse a esta actividad, su interés, el que encuentra placer, no por ejemplo en la obtención de honores, no en la bebida, o por ejemplo en otro tipo de actividades, como de tipo de filos, sino en la sofía, en la sabiduría. Pero resulta que esta sabiduría, para Heródoto, no es algo que se tiene, porque Solón dice que para decir quién ha sido más feliz, para saber eso hay que haber visto el final de la vida. O sea que tampoco se puede tener la sofía de modo acabado. Y además es algo que, miren, en Heródoto está vinculado a una cultura general, una experiencia de la realidad, viajar, conocer comarcas, costumbres. Entonces, respondiendo a la pregunta número 1, ¿cómo podemos definir la filosofía siguiendo el testimonio de Heródoto? Entonces, según su testimonio, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Tenemos abajo, es una disposición desde Homero, ¿no? A algo, tener una pasión, un interés, una razón de vivir. Pero en Heródoto, ¿qué es en concreto? En concreto es todo esto que está aquí remarcado con una línea, que es básicamente la indagación, conocer, descubrir otras costumbres, otras comarcas, viajes, tener una visión de la vida humana, tener eso que llamamos experiencia en las cosas de la vida, una amplia experiencia de la realidad y de los hombres. Miren, esto es en el testimonio de Heródoto, cuando él narra la visita de Solón, del encuentro de Solón con Creso, rey de los lidios. Entonces, el concepto de filosofía para Solón, para Heródoto, es esto de adquirir una amplia experiencia de la realidad y de los hombres. ¿Mm? Descubriendo comarcas, costumbres, haciendo viajes, no teniendo otro objetivo que conocer, esa curiosidad, ese deseo de ver. Entonces, fíjense, esto es la idea que tiene Heródoto de la filosofía. Es una sabiduría práctica, amplia, una experiencia de vida de alguien que ha vivido, que ha conocido a los seres humanos en sus grandezas, en sus miserias, en sus envidias, en sus grandezas, en sus culturas, en sus idiomas, alguien que tiene una amplia experiencia de la realidad y de los hombres. Y que, como dice el texto, ya desde Homero, encuentra su razón de vivir en eso, en ese deseo de saber, de ver, de conocer, de adquirir experiencias. Fíjense, ahí tenemos entonces ya la primera pregunta en el caso de Heródoto. Así ve Heródoto la palabra filosofía en el texto que nos transmite. Perdón, doctor, perdón. ¿Sí? Perdón, doctor. No estamos definiendo, pero como usted pide en la pregunta, estamos lanzando todo lo que dice el texto. Yo entiendo que definición es dar una idea clara de lo que quería decir Heródoto para esa palabra. Entonces, yo Define sí voy a entonces, si yo podía defina como poner, con Heródoto. por eso, yo puse mi pregunta. Se puede definir a la filosofía como aquella persona que adquiere, desea y o se interesa por el saber. Entonces, en concreto, eso es lo que creo yo podría definir. Pero si yo Ya, lanzara todas las ideas que usted está lanzando del texto, ya creo que no estamos definiendo, doctor, por favor. ya, ya. Primera cosa, yo les estoy dando los elementos, no estoy definiendo. Estoy dándole los elementos de lo que está en el testimonio de Heródoto. Entonces, podemos ahora pasar a definir.
La primera pregunta es, repita, la primera parte, repita lo que usted acaba de leer. Ya, doctor. Yo puse, se podría definir a la filosofía como aquella persona que adquiere, desea y o se interesa por el saber. Ya, aquella persona que desea, que se interesa por el saber. Ya, muy bien, vamos a mantener esa definición. Aquella persona que se interesa por el saber, que desea y se interesa por el saber. Ya, esa definición que el compañero acaba de darnos refleja la visión de Heródoto. No, ¿Qué es lo que falta? em, lo que veo es que él ha dado su propia definición y no se ha centrado en lo que dice Heródoto, porque la pregunta dice, siguiendo el testimonio de Heródoto. Después Ajá, dice, ¿cómo podría definir? O sea, yo, ¿cómo podría definir el testimonio de Heródoto? En sí esa era la pregunta, ¿no? Y yo lo he definido básicamente como usted había más o menos por el rumbo que usted había señalado. Lo puse como la adquisición de una amplia experiencia de la realidad y del hombre mediante la indagación, de manera que el que posea la experiencia pueda llegar a ser un gran juez de las cosas de la vida humana. ya, más o menos, es más o menos así, ¿no? Tan, sin citar mucho al texto, pero ya. De todas maneras, ahí está. La compañera lo ha dicho, no es la definición que yo doy, que a mí me parece, o la que le parece a la compañera o al compañero, sino la definición que podemos reconstruir tomando el testimonio de Heródoto. Pero, Adelante, Heinz. pero la compañera también estaría incurriendo en, como usted ha dicho, citar una parte del texto y una de las cláusulas que ya hemos, por lo menos se ha acordado desde el anterior semestre, es que no se puede hacer citas. Eso también ya es, por lo menos, aliciente para anular o observar mínimamente la respuesta, ¿o no es lo correcto, doctor? Sí, la compañera no ha citado, ha tomado algunos conceptos, sí, casi literales. A ver, vuelva a leer, Nerea. El licenciado no es citado, es reconstruido la idea, porque no está así textual en el texto. Yo puse como la adquisición, o sea, la respuesta es cómo podría definir la filosofía, es la pregunta, como la adquisición de una amplia experiencia de la realidad y del hombre mediante la indagación, de manera que el que posee la experiencia pueda llegar a ser un gran juez de las cosas de la vida humana y tal como está, no está en el texto. Yo he reconstruido del texto. Adquirir solamente lo demás está. Más Sí, También, está, dice, doctor, tal cual está, has repetido tal cual está los a ver, rojos. mira, primera cosa, vamos a establecer algo. La respuesta del compañero Sergio creo que ya ha quedado clara, no tiene nada que ver con el texto. O sea, el compañero Sergio ha dado su definición de lo que usted piensa, pero no ha tomado un elemento fundamental. O sea, es el deseo de conocer, sí, muy genérico, pero en Heródoto el concepto podemos quitarlo de adquirir. Miren, hay conceptos aquí claves. Si la compañera cita tal cual está aquí, obviamente es una cita sin comillas, pero hay algunos conceptos, yo les he aclarado esto, ojo, ojo, mucho ojo, yo les dije, no van a, si citan, si por ejemplo yo cito todo este párrafo, por honestidad tengo que entrecomillar, ¿no ven? Y hay compañeros y compañeras que copian, pegan a su respuesta y ni siquiera le colocan las comillas, con lo cual ya están haciendo plagio, por no entrecomillar. Eso no se puede hacer, plagio no se puede hacer. Y tampoco podemos citar literalmente como está en el texto. Entonces uno dice, pero ¿qué diablos hay que hacer? Y ahí es donde yo les he aclarado. Hay ciertos conceptos que no se pueden evitar, pero eso no quiere decir que tenga que citar o tenga que inventarme. Entonces, ¿cuáles son los conceptos? Mira, lo vamos a reducir a los conceptos básicos de la concepción de Heródoto. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Primero, este concepto básico de la amplia experiencia sobre la realidad y los hombres. Esto es inevitable. Ahora, si ustedes lo pueden decir de una manera diferente, es lo mismo. Pero este es un concepto que no se puede evitar. No es una cita, es un concepto. Si es cita en el momento en que copio todo esto y no lo... Bueno. Segundo, el concepto de la indagación. Es otro concepto fundamental. O el de historia, lo mismo que nada. Otro concepto fundamental, el deseo de ver. Es otro concepto.
Y finalmente, podemos señalar el del buen juez de las cosas, ya, podríamos decir que es el criterio, ¿no? El criterio. Y también tenemos aquí abajo el concepto que está señalado, aunque no alcanzo, si lo muevo se va a mover todos los subrayados, el concepto que nos da de modo muy general de una actividad, de una entrega, de una pasión, si ustedes quieren. Pero al menos tenemos, miren, 1, 2, 3 conceptos fundamentales. El deseo de ver, de conocer, está bien, deseo de conocer, pero no es solo eso, es también una amplia experiencia de la realidad, o si ustedes quieren, un conocimiento de la vida. Podrían haber también, si quieren señalar lo que dice más arriba, viajes, por ejemplo, viajes, visitas. Porque no es solo el deseo de conocer, pero uno puede tener deseo de conocer y destapar las piedras y ver cuántas hormigas hay debajo de la piedra, pero está vinculado a algo bien práctico, la actitud del viajero. Por eso reitera más adelante las comarcas y costumbres. Entonces son un par de conceptos que están, si ustedes quieren, estructurando la idea de la filosofía en Heródoto. ¿Por qué es importante esto? Porque la siguiente pregunta nos va a pedir, después de la 3, la 3 nos va a la 2, la 3, nos va a preguntar la noción del término de Sofía en Homero. La siguiente nos va a pedir cuál es el concepto, o si ustedes quieren, la noción que se tiene también de la Sofía en Solón, a partir de Solón, perdón, a partir de Solón, y luego la Sofía en el siglo VI. Entonces hay que distinguir qué es en el siglo IV, qué es en el siglo IV, qué viene a ser más adelante, después del siglo IV, a partir del siglo VI, en el propio Solón. Entonces tenemos que diferenciar, la idea de este control de lectura es diferenciar cuáles son las concepciones, definiciones, ideas que se tiene de la filosofía y o de la sofía para entender la evolución de este término. Porque nosotros podemos partir de una definición X de la filosofía, hay 1000 definiciones, y acomodar a esa definición a los pensadores antiguos. Y eso es lo que no hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es al revés. Tenemos que llenar ese concepto de sofía, de sabiduría, de filosofía, a partir de lo que estos pensadores en diferentes etapas han entendido por este concepto. Esa es la idea, de ver la evolución, la genética de este concepto. Entonces, para reconstruir hay que ver simplemente como las características diferenciales o esenciales, centrales del concepto de sofía, de filosofía en fulano, luego en mengano, luego en sutano, para ver cómo se diferencian entre sí. Entonces, si yo os digo solamente que es el deseo de conocer, es una característica muy amplia, pero ¿y en qué se diferencia eso con la filosofía del siglo VI? Que igual señala que es el deseo de conocer. Entonces, ¿dónde está la diferencia específica? La diferencia en el caso de Solón está en que está relacionado a los viajes, las visitas, el conocer otras culturas, otros pueblos, otras tradiciones y ganar una experiencia de la vida, una experiencia amplia de la vida, tras haber hecho estos viajes, estos conocimientos, haber hecho estas indagaciones. Entonces, sí es el deseo de ver, está bien, de conocer, está bien, pero no es solo eso, es también un deseo y un conocimiento, una experiencia adquirida, producto de viajes, producto de la experiencia que uno ha tenido en la vida. Es eso también, es una especie de sabiduría práctica. Entonces, la idea es que recojan en la definición por lo menos 2 o 3 elementos de esa idea y la digan en sus propias palabras. Si utilizan algunos conceptos que están por aquí, tampoco vamos a ser tan radicales. La idea es que no citen, eso sí, pero si recogen el concepto, no es grave. Ahora, si ustedes dan una definición en sus propias palabras, pero que recoge las características del concepto, entonces estamos en buen camino. Alguien, creo, Evaristo quería participar. Evaristo levantó la mano. Es que, profesor, no podemos inventarnos nuestro propio concepto, nuestra propia definición. Tenemos que basarnos siempre en el texto.
Exactamente, exactamente, porque si no, tendríamos que hacer una clase de opinología libre. Entonces ya no estaríamos estudiando filosofía, sino estaríamos en el ámbito de la opinión pública o de la libre expresión, que está bien, está muy bien. Es necesario, justo y correcto que las personas tengamos una definición equivocada, no equivocada, pero propia. Eso es muy bueno. Pero en el ámbito del estudio académico e inclusive no académico de la filosofía, debemos disciplinarnos. Primero, a diferenciar lo que yo creo de lo que el otro cree. Y la idea de la filosofía es, en el entrenamiento, penetrar, ingresar mentalmente en la idea de lo que el otro piensa, aunque yo no esté de acuerdo. ¿Para qué? Para internamente analizar esa concepción, ese concepto, comprender su funcionamiento. Y después quizá yo tomar posición y decir, mire, yo no estoy de acuerdo, yo pienso de esta manera. Pero eso es el paso número 3, número 4. Entonces, el entrenamiento radica conceptual en tratar de reflejar lo que el otro piensa del modo más fiel posible al concepto, para luego entender cómo todo esto se da. De todas maneras, entonces tenemos estos elementos, el de la indagación, la amplia experiencia de la realidad y de los hombres, o un conocimiento de la vida práctica también puede ser, a través de viajes, de visitas a otras poblaciones, otras realidades, otras culturas, otros pueblos. Todas esas ideas están en el concepto que hemos remarcado, en ese deseo de conocer, de ver. Ni siquiera dice deseo de conocer, deseo de ver, dice. De ver, de ir y conocer, que está con ganas de ir a ver otros pueblos, o cómo será, a ver qué harán allá, qué no harán. Ese deseo de indagar. Ojo, miren que no es el deseo de ver, por ejemplo, de conocer, de tener experiencia del científico contemporáneo, que se mete en un laboratorio y obtiene su conocimiento a través de la observación experimental, artificial. No, este es un conocimiento que está en movimiento del ser humano. Es casi, diríamos, este Solón es un turista, pero no hace turismo como nosotros, sino que hace unos viajes movidos por su deseo de saber a diferentes pueblos y observa costumbres, idiomas, formas de vida, etcétera, para obtener un conocimiento de la vida. Ese es el objetivo, un conocimiento de la vida. Y que además es un conocimiento, otro elemento que podríamos agregar, es un conocimiento de la vida que no es definitivo, porque le dice que nadie puede ser dicho feliz antes que haya visto el fin de su vida. Entonces Solón está diciendo a Creso, en su opinión, ¿quién es el hombre más feliz? Solón dice, no le puedo contestar, Creso, porque tendríamos que vivir hasta el último día para dar nuestro testimonio. Entonces también esto es un elemento, aquí hay un concepto, el concepto de la filosofía como un conocimiento que no es completo, que no es acabado. Porque miren, nadie puede decir, este es el hombre más feliz después de haber dejado esta vida. Es imposible. Entonces también aquí hay un concepto que no está escrito, pero está ahí implícito, latiendo como el corazón. El concepto de que la filosofía es un saber, es un conocimiento, claro, práctico de la vida, a partir de los viajes y demás, es un conocimiento incompleto, incompleto. Por tanto, no es un conocimiento absoluto y definitivo. Este es entonces el testimonio que nos da este Heródoto. Si alguien ha encontrado otro elemento ahí que no lo estamos viendo, que yo no lo estoy mencionando, que está en el texto, entonces es muy importante que lo podamos agregar. Pero digamos que estos son los elementos que nos da Heródoto en su testimonio de lo que él entiende por filosofía. Luego vemos que la filosofía se traslada, habíamos dicho, hacia Atenas, el útero de los filósofos. Recuerden, a modo de tener esta referencia en la mente, en griego, Hai Athenai es el nombre de la ciudad. Athenai,
las Atenas. En español decimos Atenas y parece que no, que fue una ciudad, no tiene mucho, no tiene mucha, no dice mucho a nosotros, solo es un nombre, pero en griego dice mucho, Athenai, las Atenas, es decir, donde están las diferentes estatuas dedicadas a la diosa Atenea, hemos dicho. Lo más próximo para nosotros es Las Vegas, solo que Las Vegas sabemos qué tipo de ciudad es. Esta no es ese tipo de ciudad, aunque tenía algo de eso también, mucho placer en Atenas, pero era una ciudad multicultural, era una metrópolis, todo el mundo quería ir a Atenas en el siglo V, estaba en su mejor esplendor después de la guerra contra los persas, y era una ciudad prestigiosa en la que después se refugian los filósofos, todo el mundo quiere ir a las Atenas. Entonces los atenienses del siglo V estaban orgullosos de esta actividad intelectual. Hoy los bolivianos se enorgullecen de su cultura en el exterior. Uy, ¿para qué decir? Los carnavales, las entradas folclóricas que se gastan los compatriotas bolivianos en el exterior. Váyase a ver simplemente en internet, yo he tenido la oportunidad de ver un poco el carnaval de la Cultura en Berlín, la cantidad de bolivianos que se reúnen de España, de España, de Bruselas, de Francia, y se van al Carnaval de las Culturas de Berlín a bailar las danzas folclóricas, orgullosos de su tradición folclórica boliviana. Bueno, señalando que no hay otro país como en Sudamérica que tenga esa riqueza cultural de los pueblos ancestrales que no hay ni en Chile ni en Argentina, y que a lo sumo el Perú y Ecuador podrían seguirle a la par. Entonces, los bolivianos orgullosos de su folclore, de su cultura. Los atenienses estaban orgullosos de esta actividad intelectual. Ojo, no estoy diciendo que uno es menor y otro es superior o peor o mejor. No. Simplemente estoy haciendo una comparación didáctica para que se entienda el peso que tenía para los atenienses esta actividad en el siglo V, este interés en la ciencia y la cultura que florecían en su ciudad. Se jactaban de que tenían esto y a los demás pueblos lo tenían en menor grado probablemente, aunque hay que recordar que viene de Mileto todo esto. En su oración fúnebre, la oración fúnebre Tucídides es un historiador que hemos dicho, cuenta, narra la guerra del Peloponeso, mientras que su antecesor Heródoto, la guerra contra los persas. En los textos de Tucídides, que se titula así Guerra del Peloponeso, hay un capítulo en el que después de una de las batallas, la famosa batalla de unas batallas, pero bueno, las arginusas también vamos a hablar de ellas, vuelven los muertos de guerra, soldados, almirantes, generales, ya se imaginarán, vuelven todos ellos después de la guerra, muertos algunos, y las familias los lloran, los entierran, y bueno, es una conmoción porque llegan una cantidad de gente que había muerto por luchando por la patria, Atenas. Y bueno, además habían ganado la guerra, están muy orgullosos. Sin embargo, hay muchos muertos, muchos muertos. Entonces, Tucídides cuenta que durante el entierro de los cadáveres se pronunció su líder máximo, Pericles. Pericles tuvo que dar un discurso ante las familias dolientes. Imagínense ustedes, pongámonos nosotros, ustedes y yo, individualmente en esa condición de dar un discurso a nuestros compatriotas que han recibido madres, padres, ancianos, ancianas, hijos, esposas, viudas, huérfanos, que deben enterrar a sus padres, a sus hijos, y tenemos que dar un discurso fúnebre para rememorar a nuestros muertos. Y eso le toca hacer a Pericles, porque es el conductor, es el arconte, es el máximo, es el dirigente de Atenas. Entonces, Tucídides nos cuenta que en la oración fúnebre, en el discurso fúnebre que da Pericles, más que oración fúnebre, es un discurso fúnebre. Le hace pronunciar en memoria de los primeros soldados caídos en la guerra del Peloponeso. Pericles, el hombre de Estado ateniense, expresa en estos términos el elogio del modo de vida que se practica en Atenas. Entonces, para levantar la moral
Para darle sentido al sacrificio de los soldados, Pericles dice esto a sus compatriotas dolientes. Les dice, cultivamos lo bello como simplicidad y filosofamos sin carecer de firmeza. Miren, les está hablando de la identidad de los atenienses, de ese orgullo que ellos tenían. Nosotros los atenienses, para levantar el ánimo, para poder dar sentido a esos sacrificios en la guerra, levanta la moral. Claro, es un político diestro, Pericles no es ningún tonto, él sabe cómo manipular también a su gente, ¿no? En lo malo y en lo bueno. Pero les dice algo que es fuerte. Nosotros los atenienses, a diferencia del resto, cultivamos lo bello con simplicidad. O sea, cultivamos lo bello, ¿no? Pero no con pompas, con complicaciones, con exhibiciones insulsas, no, con simplicidad. Y filosofamos sin carecer de firmeza. Los dos verbos empleados son compuestos de filokalein y filosofein. Kaleo en griego significa llamar, convocar. Filokalein es el que convoca, el que llama, el que habla, el amor a hablar, a convocar. Y filosofein, ya vamos a ver. El filosofar, vamos a ver qué es. Aquí, señalemos al pasar, se proclama implícitamente el triunfo de la democracia. Ya no se trata de personalidades excepcionales o de nobles que consiguen alcanzar la excelencia, la arete, sino de que todos los ciudadanos pueden llegar a esa meta en la medida en que les guste la belleza y en que se consagren al amor de la Sofía. A principios del siglo IV, el orador Isócrates en su panegírico volverá a tomar el mismo tema y dirá, es Atenas la que reveló al mundo la filosofía. Puede haber un poco de chauvinismo, de patriotismo exagerado entre los atenienses, de hecho lo había, pero el testimonio es importante, la explicación, la descripción de este testimonio de Tucídides es importante, porque nos está señalando una característica distintiva que los atenienses sentían de los restos, del resto de los griegos, del resto de los espartanos, de los tebanos y corintios y otros. Y entonces está esto de que nosotros cultivamos lo simple y filosofamos. ¿Y qué hay detrás de esto? Dice, el triunfo de la democracia. ¿Y qué es la democracia? La posibilidad, no de que unos cuantos hijos de sangre, de nobles, sino que todos los ciudadanos pueden alcanzar la excelencia. Pero ¿y cómo hacemos para alcanzar la excelencia, Pericles? Para alcanzar la excelencia debe gustarnos la belleza, como dicen, simplicidad, y que se consagren al amor de la Sofía. Se llega entonces a esa excelencia a través de ese afán, de esa especie de gusto, de consagración a algo llamado Sofía. Entonces dice que a principios del siglo IV también Isócrates va a decir que Atenas le reveló al mundo la filosofía. Esta actividad llamada Sofía abarca todo lo que se refiere a la cultura intelectual y general. O sea, es cultura intelectual y es cultura en general, ¿no? Como cuando uno agarra una enciclopedia, un par de libros y aprende, y tiene una cultura general. Cuando le dicen, a ver, ¿qué es H2O? Bueno, es dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, es la fórmula del agua, la fórmula química del agua. Es cultura general. Es cultura general, por ejemplo, que hubo dos Alemanias, la Alemania Oriental, la Alemania Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial. Es cultura general que Víctor Paz Estenssoro fue presidente de Bolivia después de la revolución del 52. Es cultura general que en Bolivia hay varias nacionalidades y pueblos indígenas y que los tres idiomas más hablados son el español, el quechua y el aymara, y también el guaraní y otros de menor cantidad de hablantes. Bueno, son cosas de cultura general, pero también de cultura intelectual. Especulaciones de los presocráticos, ciencias nacientes, teoría del lenguaje, técnica retórica, arte de persuadir. Eso es esta actividad llamada Sofía. Es cultura intelectual y general. Estamos en democracia. Pericles, soy un ciudadano pobre, el hijo de un talabartero. ¿Cómo puedo yo en la democracia llegar a la excelencia? Dedícate a la Sofía. ¿Y qué es la Sofía, Pericles? Es la cultura intelectual y general.
En la medida de tus posibilidades, dedícate a todo esto. Técnica retórica, saber hablar, el arte de persuadir, teoría del lenguaje y las especulaciones científicas y de los presocráticos. Todo esto, que a veces no todos obviamente podían llegar a acceder a este conocimiento, porque había que pagar a los maestros sofistas y no todos tenían los recursos, de todas maneras ya está abierto la posibilidad de que puedan hacerlo. Y de hecho, el Estado ateniense, durante Pericles, creó un fondo para subvencionar, porque cuando uno asumía un cargo, era como entre los aymaras y los quechuas, a uno no le pagan. Uno tiene que servir un año de hacer un año de autoridad originaria y de su plata tiene que financiar su gestión, ¿no? Eso es tradicionalmente. Ahora que de ahí los malcos y demás puedan gestionar proyectos en el Estado, en la alcaldía, es otra cosa, para sus comunidades, pero en sí mismo ese cargo no es pagado. Uno tiene que erogar de su dinero. Entonces, entre los griegos, Pericles creó un fondo para pagar los cargos públicos, de tal manera que si a mí me tocaba este año por sorteo ser el malcu de los griegos, o sea, el arconte, y no tenía dinero, pues el Estado ateniense me pagaba para poder cumplir mi función política durante esa gestión. Entonces había un fondo de fomento y de promoción y de apoyo, diríamos hoy, a la representación política. Entonces, eso fue también parte de las reformas democráticas. Entonces, dedícate a esto, a la cultura intelectual y general. A veces se relaciona de modo más preciso con el arte de la argumentación, la sofía. Y si lo juzgamos por una alusión del sofista Gorgias en su tratado Helena. O sea, en su tratado El elogio de Helena que les he mencionado, hemos visto del título, pero no lo hemos leído. Esta, decía Gorgias, no fue responsable de su acto, o sea, porque del acto del robo de Helena se enamoró de Paris y se escaparon juntos. Y Paris era el hijo del rey de Troya y ahí se armó la guerra de Troya. Entre otras razones comerciales, pero ese fue, digamos, la coartada que tenían los aqueos para atacar Troya, el rapto de Helena. Esta, decía Gorgias, no fue responsable de su acto porque fue empujada a actuar así, o bien a causa de la voluntad de los dioses, o bien bajo presión de la violencia, o aún por la fuerza de la persuasión, o por último por pasión. Entonces distingue tres formas de persuasión por el lenguaje, de las que una consiste, dice, en los torneos de discursos filosóficos. Sin duda se trata de las discusiones públicas en las que los sofistas se enfrentaban para demostrar su talento, exponiendo sus discursos a propósito de temas que no se vinculaban con un problema particular jurídico-político, sino que respondían a la cultura general. Entonces, fíjense, ¿cuál es la concepción, la idea de Sofía que está detrás del testimonio de Tucídides en boca de Pericles? La idea de la Sofía es cultura general y cultura intelectual. Ahora, ¿qué es esto en concreto? Es en el fondo lo que dice, a veces dices el arte de la argumentación, el arte de la argumentación. Entonces, ¿qué es básicamente la Sofía? Las discusiones filosóficas, torneos de discursos filosóficos. No diría, están debatiendo sobre teoría del conocimiento, no necesariamente, también discutían, eran retos, eran contiendas, ¿no? Torneos como el box, hay un torneo de box y dos se enfrentan, entonces estos eran torneos de debates sobre temas jurídicos, políticos, pero también de cultura general, o sea que eran algo así como saber y ganar, no sé si conocen un poco así, ¿no? Ese tipo de programas de conocimiento de cultura general y gana más puntos el que responde mejor las preguntas. Estos eran como duelos de conocimientos generales, de conocimientos amplios, intelectuales, pero también a veces de temas jurídicos y quizá también temas científicos. Entonces aquí está diríamos, la racionalidad política, la comprensión política de la filosofía, cabalmente que se adecua a la visión de los sofistas. ¿Qué es Sofía? ¿Qué es Sofía? Sofía es como dice aquí, Sofía es esa actividad que abarca, dice, la cultura intelectual y general. Sofía es esa cultura política, es esa cultura, ese conocimiento, esa cultura general orientada hacia la vida política, el arte de la persuasión, del convencimiento. Miren, a diferencia del testimonio de Heródoto, que más bien entiende la filosofía, la sofía, como un conocimiento de sabiduría práctica, producto de los viajes,
de sabiduría práctica, de un deseo de conocer, de ver otras culturas y de ganar una experiencia para la vida, orientarse, conocer a la gente, al ser humano. Esa es la idea que tiene un poco este Heródoto. En cambio, en Tucídides encontramos más bien una visión de la filosofía como parte de la actividad política. El amor a la Sofía, ¿qué es? El amor a la Sofía es este deseo de dedicarse, de consagrarse, de capacitarse. ¿A qué? A la cultura general, intelectual, con finalidades políticas, de discusión pública, del arte de persuadir. Entonces, miren cómo cambia la óptica entre Heródoto y Tucídides. Tenemos entonces ahí el otro elemento fundamental para comprender la evolución de esta idea de la Sofía. ¿Qué más podemos agregar? Algo que nos estemos olvidando en el caso de Tucídides. Sí, doctor. Para la segunda pregunta, quizás habría, bueno, como palabra clave, no haciendo, como ya se dijo, copia de frases, la palabra democracia, no haciendo acento porque estábamos en la Atenas y cómo es la diferencia, ¿no? De manera indirecta, ¿cómo es que también podría aportar algo, ¿no? Al término Sofía. Claro, es la democracia, por supuesto, es la competitividad política. La Sofía es entonces cultura general e intelectual, ¿no? Tal cual dice ahí, la cultura intelectual y general, con intención política, democrática. Javier. Doctor, yo le puse, doctor, la filosofía es el conocimiento de la cultura intelectual y general, pero quisiera aportar un poquito esto de Pericles. Yo creo que es el que, gracias a él, los sofistas han llegado a Atenas. Es verdad el discurso que dio por los oblitas, los jóvenes que han muerto en la guerra contra los espartanos, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es abrir al gobierno, a los jóvenes, o sea, que empiezan a capacitarse a través de los sofistas que eran extranjeros, les permiten solamente el ingreso en Atenas, porque en otros lugares no pasaba esto, para que se capaciten y lleguen a gobernar. Entonces yo quería hacer o hago esa comparación con lo que sucede en el Parlamento hoy en día, ¿no? Hay una meritocracia por, lo, por lo menos para los ministerios, pero en el Parlamento puede entrar cualquier persona sin profesión. Entonces, lo mismo pasaba aquí en el siglo de Pericles. O sea, cualquier persona, hijo de, qué sé yo, de un albañil, de un carpintero, previo un conocimiento dado por los sofistas, podía aspirar a entrar al gobierno. No sé qué opinas al respecto, doctor. Gracias. Claro, en la antigüedad no recibían, don Javier, títulos. Y muchas veces el ser profesional, el tener un título, no es garantía necesariamente de calidad. Eso se ve en Bolivia. Hay una ideología de fetichismo que llamamos aquí en Bolivia y en otros lugares la titulocracia, ¿no? La titulitis aguda. Esto, digamos, es fuera del tema, por supuesto, no tiene que ver con el tema. Usted hace un comentario interesante al margen del tema y es válido. Obviamente en su definición habría que agregarle esto que usted colocó, cultura general intelectual, sí, pero que tiene esta característica, es política, está en la democracia, en la competitividad democrática. ¿Cómo se medía entonces, salvando las grandes diferencias que hay entre nuestra época, nuestro país y la antigua cultura griega, porque hay enormes diferencias, pero finalmente hay una gran coincidencia y un gran aspecto común? Los griegos no eran extraterrestres, eran humanos como nosotros, y nosotros no somos traídos de Marte, somos humanos. Entonces hay algo de lo humano que nos permite hacer este diálogo entre la antigüedad y el presente. Pero entonces los antiguos griegos no recibían títulos, no había la titulitis. ¿Dónde se medía la calidad del político entre los atenienses? Porque también habían los embaucadores, los mentirosos, los manipuladores, eso siempre ha existido. De hecho, Alcibiades, uno de los alumnos de Sócrates, era un embaucador, era un pajpaco. Pero entonces,
¿dónde se medía la calidad del político? Que podía ser joven, podía ser mucho más mayor o anciano. Precisamente en estos torneos filosóficos, que no eran otra cosa que discusiones públicas. ¿Sobre qué temas? Se enfrentaban para demostrar su talento. ¿Sobre qué temas? Podrían ser sobre un tema jurídico-político. Por ejemplo, presentamos aquí al señor, a nuestra izquierda Gorgias, a nuestra derecha Protágoras. El tema del torneo del día de hoy es cómo se tramita una demanda, cómo se apela a un fallo judicial en el ámbito del derecho penal en Bolivia. Bien, es un tema de derecho penal. Y el señor Protágoras tenía que convencer a la audiencia de que su explicación y su posición era la correcta frente a la de Gorgias y viceversa. Podía ser sobre un tema político. ¿Qué opina sobre la actuación? Hoy el tema del torneo para el señor Gorgias y el señor Protágoras es sobre la estrategia del problema marítimo de las aguas del Silala. Y tenían ahí que competir ante el público. Y entonces no bastaba solo hablar bonito, no bastaba hablar con palabras difíciles y grandilocuentes, o ponerse sombrero y chicote de malco y hablar en aymara o en quechua para hacerse al muy, o ponerse saco y corbata y ostentar todos sus títulos académicos para ostentar sabiduría. No, eso no contaba, eso no interesaba en la antigua Atenas, era en el acto. Había que lograr convencer a la mayoría con argumentos, incluso falaces, porque también esos había, y con argumentos inteligentes. Entonces, el box, diríamos, filosófico estaba en la tarima, ¿no? Estaba ahí en el ring del discurso político. Y también podían haber temas. Segundo round, queremos saber, ahora el tema del segundo round es si es conveniente la energía eólica o la energía basada en carbono, en términos ambientales. Tiene la palabra Gorgias y Protágoras. ¡Wow! Había que ser aquí un poco sabelotodo también. Entonces, pero esto era importante en los torneos de discursos filosóficos que tenían este componente político en el ámbito democrático. Entonces, ahí tenemos, se medía la calidad del discurso político del orador, pero también sus conocimientos generales. No bastaba pararse y hablar bonito con palabras difíciles o palabras fáciles o en otro idioma. No, había que también demostrar conocimiento. Entonces, de nada servía ser un pacu si no había conocimiento por detrás. Pero tampoco de nada servía ser un gran sabiondo si uno no sabía expresarse y convencer al público. Entonces, miren, había que entrenar el conocimiento y entrenar la palabra, ambas cosas. ¿No? Y eso era la prueba de fuego en las competiciones filosóficas políticas. Entonces, encontramos ahí una otra concepción interesante de este Tucídides que nos refleja la mentalidad política de la democracia. La noción de filosofía, entonces, las palabras filósofos y filosofein suponen pues otra noción, la de Sofía. Entonces, sabemos que filosofein es tener cultura general, hablar, convencer. En Tucídides, en Heródoto, filosofein es tener experiencia, saber de la vida, tras haber visto culturas, pueblos y haber aprendido de todo esto. Bueno, en cambio, ahora viene y filósofos es, por supuesto, esa persona que ha tenido esos conocimientos de viajes, de curiosidad, que ha relativizado su cultura, su idioma, su lenguaje, o en el caso de Tucídides, que ha aprendido los torneos filosóficos. Pero ahora veamos Sofía. Hay que reconocer claramente que en esa época no existe definición filosófica de la noción de Sofía. O sea, hay una definición, por supuesto, de la época, de los historiadores, de los escritores. Hay una idea general. ¿Cuál es la definición de Sofía que tenemos? La definición que tenemos antes de que se defina filosóficamente, la definición, diríamos, general de la Sofía, lo ha dicho el autor poco antes. Desde Homero,
Las palabras compuestas con filo servían para designar la disposición de alguien que encuentra su interés, su placer, su razón de vivir en consagrarse a tal o cual actividad. Es la razón de vivir, me apasiona. Esto realmente me llena, es mi vocación. Eso es más o menos Sofía. Y si alguien haya vocación, si alguien haya sentido a su vida y se consagra y realmente le llena de felicidad, dedicarse, por ejemplo, al tallado en madera, no hay gente, artistas, que se apasionan y son excelentísimos, aunque no siempre bien reconocidos en la sociedad, pero su pasión es el tallado en madera. Y qué obras magníficas, de una belleza esplendorosa y una técnica inigualable. Qué calidad. Bueno, han dedicado su vida a esa actividad. Entonces son amantes de esa Sofía, de ese tipo de actividad. Bueno, entonces no hay una definición filosófica todavía, sino hay una definición cultural, diríamos, general de la cultura social, de dedicarse a algo y entregarse a esa actividad y encontrar placer y el sentido de la vida a esa actividad. Eso es la Sofía. Luego viene la definición filosófica. Esto ya es otra cosa. ¿Cuándo aparece la definición filosófica? Para definir Sofía, los intérpretes modernos dudan siempre entre la noción de saber y la de sabiduría. El que es sofos es el que sabe muchas cosas, que vio muchas cosas, que viajó mucho, que tiene una cultura enciclopédica, o es aquel que sabe conducirse bien en la vida y que está en la felicidad. ¿Qué es sofos? ¿El que sabe muchas cosas, que ha viajado, tiene una cultura enciclopédica, o el que sabe conducirse bien en la vida y que está en la felicidad? ¿Cuál de esas dos es la definición de Sofos? Habremos de repetirlo a menudo a lo largo de esta obra. Las dos nociones distan de excluirse, o sea, no son excluyentes. La idea del Sofos como alguien que tiene una cultura enciclopédica después de múltiples viajes y la idea del Sofos de alguien que sabe conducirse en la vida son complementarias. El verdadero saber es finalmente un saber hacer. Fíjense, el verdadero saber es finalmente un saber hacer. O sea, saber no es simplemente saber. ¿Cuánto es 2 más 2? Es 4. Ah, ya sé, entonces soy Sofos. No, señor. Saber es saber hacer. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de estudiar a los filósofos antiguos. Nosotros creemos que saber es tener información en la memoria, el conocimiento, y luego utilizar ese conocimiento para una u otra finalidad. Saber es saber hacer. El carpintero sabe hacer sillas, mesas, porque es carpintero. Su saber es un saber hacer. El albañil sabe hacer murallas, casas. Su saber es saber hacer. El panadero, su saber es saber hacer panes. O sea, su saber es poniendo, colocando algo. El poeta, su saber es saber hacer poesía, versos. El músico que toca una guitarra, un piano o una zampoña, su saber es saber hacer melodías agradables para el oído. Entonces, siempre hay un saber hacer, no es necesariamente este saber hacer un objeto físico que podemos tocar. También el músico tiene un saber. No es el que el músico sabe todos los arpegios y todas las escalas musicales y toda la teoría musical detrás de esto. No, eso es información importante. Claro que sí, le sirve al músico naturalmente, pero su saber es esencialmente el saber hacer música, producir la música. Desde Homero, las palabras Sofía y Sofos eran empleadas en los contextos más diversos, a propósito de conductas y de disposiciones que al parecer no tenían nada que ver con la de los filósofos. Qué curioso, contextos más diversos. En la Ilíada, Homero habla del carpintero, quien gracias a los consejos de Atenea, la diosa, entiende de toda Sofía. Miren, el carpintero es Sofos, porque gracias a los consejos de la diosa Atenea, o sea, obviamente es la Ilíada, es decir, gracias a la diosa de la sabiduría, que es Atenea,
entiende de toda Sofía, es decir, de todo saber hacer. Ese señor no es solamente un albañil que sabe esto, sabe también de electricidad. Le cuento que también sabe de madera y también es buen pintor. Además, ese señor es múltiple, sabe hacer pan y también sabe, por ejemplo, reparar bicicletas. O sea, sabe hacer muchas cosas. Eso en la Ilíada es un sofos, alguien que sabe hacer. De manera análoga, el himno homérico a Hermes, después de haber narrado el invento de la lira, agrega que este dios Hermes modeló él mismo el instrumento de una sofía, diríamos, de una actividad, de un saber, diferente del arte de la lira, a saber, la flauta de pan, la zampoña. Se trata pues aquí de un arte, de un saber hacer musical. A juzgar por estos dos ejemplos, podemos preguntarnos legítimamente si en el caso del fabricante de barcos, como el del músico, la palabra de Sofía no designa preferentemente actividades prácticas que están sometidas a medidas y a reglas y que suponen una enseñanza y un aprendizaje, pero que además exigen también la ayuda de un Dios, una gracia divina que revela al artesano o al artista los secretos de fabricación y los ayuda en el ejercicio de su arte. Entonces, miren, la Sofía designa diferentes actividades prácticas. Sofía es saber hacer, saber hacer. La palabra hacer es muy importante. Actividades prácticas. De igual manera, Solón emplea Sofía en el siglo VII para designar la actividad poética, que es el fruto al mismo tiempo de un largo ejercicio y de la inspiración de las musas. Este poder de la palabra poética inspirada en las musas, por las musas y que da su sentido a los acontecimientos de la vida humana, aparece con mayor claridad en Hesiodo a principios del siglo VII. Si no emplea literalmente la palabra Sofía, expresa con mucha fuerza el contenido de la sabiduría poética. Testimonio tanto más interesante porque pone en paralelo la Sofía del poeta y de la del rey. Son las musas que inspiran al rey sensato. Las musas vierten sobre la lengua y los labios de aquel a quienes escogieron un rocío suave, una dulce miel. Todos fijan en él su mirada cuando interpreta las leyes divinas con rectas sentencias y con él firmes palabras en un momento resuelve sabiamente un pleito, por grande que sea. Las palabras del poeta, por su parte, cambian los corazones, pues si alguien víctima de una desgracia con el alma recién desgarrada se consume afligido en su corazón, luego que Aedo, servidor de las musas, cante las gestas de los antiguos y ensalce a los felices dioses que habitan el Olimpo, al punto se olvida aquel sufriente de sus penas y ya no se acuerda de ninguna desgracia. Rápidamente cambian el ánimo los regalos de los dioses. Aquí aparece ya la idea fundamental en la antigüedad del valor psicagógico del discurso y de la importancia capital del dominio de la palabra. El término psicagógico, miren, conocemos la palabra psicopedagógico, psicopedagogía, psicológico, pero el término psicagógico no lo conocemos mucho en nuestra época. Psicagógico significa conductor del alma. Psiche es el alma y agón es en griego, es llevar, conducir, traer. Entonces, psicagógico hace referencia al valor de conducción del alma, terapéutico diríamos. Aparece entonces la idea fundamental en la antigüedad del valor psicagógico del discurso. El discurso, la palabra tranquilizadora, aliviadora, terapéutica, que puede curar las heridas, que al sufriente, al punto de que con estas palabras el sufriente aquel olvida de sus penas y ya no se acuerda de ninguna desgracia. Rápidamente cambian el ánimo los regalos de los dioses. Y además la importancia central, capital del dominio de la palabra. Palabra que produce su efecto en dos registros al parecer muy diferentes, el de la discusión jurídica y política. Los reyes administran la justicia y aplacan la querella. Y el del encantamiento poético. Los poetas, por medio de sus cantos, modifican el corazón de los hombres. Miren la palabra política, jurídica, regula, resuelve conflictos. La palabra terapéutica, la palabra que por los poetas
alivia el corazón de los hombres. Una función política, jurídica, una función terapéutica, psicológica de la palabra. Mnemosina, madre de las musas, es el olvido de las desgracias y la tregua de las preocupaciones. Es una de las Mnemosina es una de las musas. Bueno, digo, la madre de las musas, de todas las musas de Talía, Calíope y demás. Ella es el olvido de las desgracias y la tregua de las preocupaciones. Miren, no es solamente el poema para ensalzar a los dioses o a la novia amada y demás, sino para aliviar el corazón. En este encantamiento podemos descubrir al mismo tiempo un esbozo de lo que serán más tarde los ejercicios espirituales filosóficos, ya sean del orden del discurso o de la contemplación. Pues no es solo por medio de la belleza de los cantos y de las historias que cuentan la manera en que las musas hacen olvidar las desgracias, sino porque hacen acceder al poeta y al que lo escucha a una visión cósmica. Ojo, no es solamente el valor terapéutico, sanador, sino que además nos permiten acceder a una visión cósmica, dice, a una comprensión del cosmos. Qué interesante. Si se gocijan a la poderosa mente de Zeus, su padre, es porque le cantan y le hacen ver lo que es, lo que será, lo que fue. Y es precisamente lo que cantará el propio Hesiodo en su Teogonía. Una sentencia epicúrea que se atribuye al discípulo de Epicuro, Metrodoro, dirá: recuerda que nacido mortal y con una vida limitada, subsiste, gracias a la ciencia de la naturaleza, hasta la infinidad del espacio y del tiempo, y viste lo que es, lo que será y lo que fuera. Y antes de los epicúreos ya Platón había dicho que el alma, a quien pertenece la elevación del pensamiento y la contemplación de la totalidad del tiempo y del ser, no considerará la muerte como algo a lo que hay que temer. Por otra parte, la Sofía también puede designar la habilidad con la cual uno sabe conducirse con los demás, destreza que puede llegar a ser astucia y disimulo. Entonces, miren, encontramos la otra característica también de la Sofía. Puede ser Sofía artes diversos, conocimientos. El carpintero tiene su Sofía, el panadero tiene su Sofía, ¿verdad? El que hace alfarería, tinajas, tiene una Sofía. Y Sofía también puede significar, dice, una función discursiva, política, los reyes que resuelven conflictos por la palabra, y una función terapéutica, la palabra que cura los dolores del alma. Pero también Sofía puede designar al astuto, lo que decimos en América Latina, la viveza criolla, la astucia y el disimulo. Por ejemplo, en el libro de sentencias que codifica la educación aristocrática que Teognis, quien escribe en el siglo VII, dirige a Cirnos, se encuentra este consejo. Cirnos, muestra a cada uno de tus amigos un distinto aspecto de ti mismo. Matízate conforme a los sentimientos de cada uno. Un día únete a uno y luego has de saber, a propósito, cambiar de personaje, pues la habilidad, Sofía, esa es la palabra que usa en griego, la habilidad, la astucia, el mañuderío, es aún mejor que una gran excelencia. Qué interesante. Consejos para ser mañudo. Muéstrate a cada uno de tus amigos un distinto aspecto de ti mismo. No seas bipolar, sé multipolar en tu personalidad múltiple, pero no por una afectación psicológica, sino con intención. Camúflate, sé como el camaleón, adáptate a cada uno. ¿Mm? Y de esta manera, ser hábil es mejor aún que la excelencia. Entonces, Sofía también tiene este otro significado, un significado de la habilidad, del disimulo. Vemos pues la riqueza y la variedad de las componentes de la noción de Sofía, muy amplio. Se encuentran en la representación legendaria y popular, luego histórica, que se hizo de la figura de los 7 sabios, de la que ya encontramos la huella en algunos poetas del siglo VI. Luego, en Heródoto y en Platón,
Tales de Mileto posee ante todo un saber que podríamos calificar de científico. Predice el eclipse de Sol el 28 de mayo del 585, afirma que la Tierra descansa en el agua, asimismo tiene un saber técnico, se le atribuye la desviación del curso de un río, por último da pruebas de clarividencia política, intenta salvar a los griegos, de Jonia, poniéndoles formar una federación. Sabemos eso. ¿Se acuerdan? Las actividades de Tales, es científico, tiene conocimientos de ingeniería, de astronomía, es también un estadista, lo hemos visto. De Pitaco de Mitilene no se da testimonio más que de una actividad política. Solón de Atenas es también, lo vimos, un hombre político cuya bienhechora legislación deja un largo recuerdo, más bien es un poeta que expresa en sus versos su ideal ético y político. Quilón de Esparta, Periandro de Corinto, Vías de Priene, los tres principios del siglo VI son asimismo hombres políticos, célebres por algunas leyes que habían promulgado y por su actividad oratoria y judicial. Las indicaciones que se refieren a Cleóbulo de Lindo son las más inciertas. Solo sabemos que se le atribuía un número de poemas, se adjudicaban a estos 7 sabios máximas, frases y breves y memorables, dice Platón, pronunciadas por cada uno de ellos cuando, habiéndose reunido en Delfos, quisieron ofrecer a Apolo en su templo las primicias de su sabiduría y le consagraron las inscripciones que todo el mundo repite: conócete a ti mismo, nada en demasía. En efecto, toda una lista de máximas que se decían eran obra de los 7 sabios estaban grabadas cerca del templo de Delfos, y la costumbre de inscribirlas para que fueran leídas por todos los transeúntes en las diferentes ciudades griegas estaba muy difundida. Es así como en 1966 se descubrió en Al-Qanun, en la frontera del actual Afganistán, durante las excavaciones realizadas en una ciudad de un antiguo reino griego, la Bactriana, una estela mutilada que, como lo demostró Robert, comprendía originalmente una serie completa de 140 máximas délficas. Fue Clearco, el discípulo de Aristóteles, quien las había hecho grabar en el siglo III después de Cristo. Vemos aquí la importancia que el pueblo griego atribuía a la educación moral. Entonces, fíjense, Sofía es un concepto amplio, variadísimo, con muchas significaciones. A partir del siglo VI, acabamos con esto, se agregará otro componente a la noción de Sofía, con el desarrollo de las ciencias exactas, entre comillas, la medicina, la aritmética, la geometría, la astronomía. Ya no hay solo expertos en el ámbito de las artes o de la política, sino también en el científico. Entonces, si teníamos que la Sofía era Sofía de los expertos en el ámbito práctico, el albañil es un sofós, porque tiene una Sofía, la albañilería, y la conoce bien. El panadero es un sofós, porque conoce del arte de hacer panes. Tienen todos ellos un saber hacer. Y ya no es solamente en ese ámbito, en el ámbito de las artes no en el sentido de las artes bellas, de las bellas artes, la escultura, la pintura, música, no, sino en el sentido de las, diríamos, de las artes en el sentido más amplio, del saber hacer. En ese sentido hay que entenderlo. También la música es un saber hacer y demás. Bueno. O de la política, ¿no? Es un arte, el uso de la palabra para resolver pleitos jurídico-políticos, pero también para calmar las penas del alma, como lo hace el poeta. Ahora también aparece, después de todas estas nociones, la noción científica de la Sofía. Por otro lado, desde Tales de Mileto se desarrolló una reflexión cada vez más precisa en el campo de que los griegos llamaban la physis, es decir, el fenómeno del crecimiento de los seres vivos, del hombre, pero también del universo. Reflexión que además a menudo se mezclaba íntimamente, como en Heráclito, por ejemplo, o sobre todo en Demócrito, con consideraciones éticas. En cuanto a los sofistas, serán llamados, debido a su intención de enseñar a los jóvenes, la Sofía. Pues miren, entra el componente de Sofía como conocimiento científico, en el sentido de los presocráticos. Ahora, Sofía ensancha su ámbito semántico y también significa conocimiento científico o conocimiento físico. ¿Saber hacer qué? Saber hacer teoría. No es saber hacer pan, saber hacer música, saber hacer adobes, saber hacer, qué sé yo, pasteles, saber hacer cosechas. Ahora es saber hacer teoría, producir algo llamado teoría, explicación teórica. Eso con los presocráticos. Cuando aparecen los sofistas, aparece una ampliación también
de la Sofía, del concepto de Sofía. Mi oficio, decía el epitafio de Trasímaco, es la Sofía. Trasímaco es también un sofista que no lo hemos estudiado, pero dice el epitafio de Trasímaco, mi oficio es la Sofía. ¿Qué quiere decir con eso Trasímaco? ¿Es el arte de hacer panes, de hacer muebles, de hacer... No. Es el arte de ser un mañudo mentiroso, de disimular. Es el arte del conocimiento de la palabra política y que tranquiliza el espíritu, o en el ámbito científico como tales, en el físico. No. Para los sofistas, la palabra Sofía significa, en primer lugar, un saber hacer en la vida política, pero implica también todos los componentes que entrevimos anteriormente, que ya hemos visto, sobre todo la cultura científica, por lo menos en la medida en que forma parte de la cultura general. Entonces, miren, la evolución del concepto de Sofía es muy interesante. Desde la Sofía del albañil, la Sofía del poeta, del rey, del malandrín, del simulador, la Sofía del científico, del filósofo físico, y llegamos a la Sofía como un saber hacer en la vida política. Saber hacer, eso no hay que olvidarnos, siempre es saber hacer, no es solo tener en la cabeza información. Si yo sé, conozco, no. Si conoces, quiero ver ese tu saber en tu hacer, en los hechos, quiero ver tu saber. Y eso es la filosofía, es un saber hacer. Pero claro, ¿qué tipo de saber hacer? En el caso de los sofistas, un saber hacer en la vida política, intervención en la política, pero con conocimiento de cultura general y cultura científica. No es solamente meterse por meterse a la política y hacer cualquier estrago, no, hay que intervenir en la política, pero con una alta formación científica y de cultura general. Y ese acto con la palabra, el discurso, la persuasión, intervenir, influir y modificar la sociedad. Vamos a ver cómo Platón va a ser el primero que va a hacer una definición filosófica de la propia filosofía. La definición filosófica de la filosofía occidental está en Platón, recién. Pero la historia nos muestra que la definición del concepto de Sofía atraviesa desde Homero hasta los sofistas diferentes componentes hasta llegar a los sofistas que lo entienden como saber hacer en la vida política, práctica, amparado en la cultura científica y la cultura general. Entonces, fíjense, a partir de esos elementos ustedes pueden colegir, completar, mejorar, ampliar las ideas que hemos venido trabajando junto al control de lectura. El control de lectura tiene como finalidad ayudar a comprender el texto, ayudar a rescatar, a sacar esos conceptos articuladores que están en el texto, el esqueleto de la idea, lo que sostiene la idea, ese esqueleto conceptual. Hacerle la radiografía y ver, aquí están las extremidades, el tronco, esto es lo que sostiene este concepto. Entonces, esa es la finalidad de los controles de lectura, no es hacerles la vida imposible, sino de darles una herramienta para, como los sofistas, perfeccionar ese pensamiento analítico que todos ustedes, por supuesto, tienen y que debemos desarrollarlos juntos en esta formación filosófica. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con esto. Vamos a pasar ya a Sócrates, cómo Sócrates reacciona a toda esta tradición, a este contexto, a los sofistas, a la filosofía presocrática. Y será un capítulo apasionante porque con Sócrates se inaugura algo realmente interesante. Entonces, quedamos hasta aquí. Nos hemos pasado 10 minutos, un poco más. Y yo ya les voy a decir, inmediatamente ponga los materiales en Classroom para que puedan descargarlos y leer para el día martes. Quedamos entonces en esto, estimadas, estimados compañeros, y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego.